narraciones de vida de santos y santas, el inspirador ejemplo a seguir para el combate católico de hoy. Le invitamos a conservar la doctrina católica y la verdad depositada por nuestro Señor Jesucristo. Somos Convicción Radio, auténtico catolicismo, por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Convicción Radio. La humildad. Practicar la renuncia. No excusarse. Practicar la renuncia. Es la segunda práctica de humildad. La renuncia a nuestros pequeños derechos. No buscar la propia estima y encajar los posibles agravios. La argumentación en favor de esta postura está tomada de la vida real. Nadie en el mundo se libra de estas ofensas. Pero hay una razón más especial aún. La religiosa ha de participar de las injurias hechas a su señor. Lo mismo que hacen las casadas, que tienen que compartir las deshonras de sus esposos. Comienza con una recomendación insistente. Muchas veces os lo digo, hermanas. Ahora lo quiero dejar escrito aquí, porque no se os olvide que en esta casa, y aun toda persona que quisiere ser perfecta, huya 1000 leguas de razón tuve, hiciéronme sin razón, no tuvo razón quien esto hizo conmigo. De malas razones nos libre Dios. Parece había razón para que nuestro buen Jesús sufriese tantas injurias y se las hiciesen, y tantas sin razones. La que no quisiere llevar cruz, sino la que le dieren muy puesta en razón, no sé para qué está en el monasterio. Tórnese al mundo, a donde aún no le guardarán esas razones. ¿Por ventura podéis pasar tanto que no debáis más? ¿Qué razón es esta? Por cierto, yo no la entiendo. Lo que aquí dice no es nada dicho de pasada o un pensamiento que le cruzó la mente, sino una reflexión madura que ha querido dejar escrita. Esta práctica de la renuncia tiene una relación estrecha con la anterior de no buscar preeminencia alguna y con la siguiente, de no excusarse jamás. Son 3 prácticas enlazadas. De tales razones, tuve razón, hiciéronme sin razón, hay que huir 100 leguas. Santa Teresa consideraría grave imperfección formular semejantes juicios y comunicarlos a los demás. Pero es que, además, no debemos ni pensarlo. Puede surgir espontáneamente la idea de sentirse ofendido, pero no hay que detenerse en ella. Estos razonamientos espontáneos, estas reflexiones que afloran cuando nos sentimos heridos, los llama la Santa malas razones. Malas no siempre en sí mismas, sino en el sentido de que si las secundamos, claudicamos del don total. Los modelos que nos recuerda son en sí mismos excelentes motivos para animarnos a ejercitar esta renuncia. Porque Jesús lo ha sufrido por nosotros y María Santísima ha acumulado todos los dolores en su corazón. Cuando nos hicieren alguna honra o regalo o buen tratamiento, saquemos esas razones, que cierto es contra razón nos las hagan en esta vida. Mas cuando agravios, que así los nombran sin hacernos agravio, yo no sé qué hay que hablar. O somos esposas de tan gran rey o no. Si lo somos, ¿qué mujer honrada hay que no participe de las deshonras que a su esposo hacen, aunque no lo quiera por su voluntad? En fin,
De honra o deshonra participan entrambos. Pues tener parte en su reino y gozarle, y de las deshonras y trabajos querer quedar sin ninguna parte, es disparate. No nos lo deje Dios querer, sino que la que le pareciere es tenida entre todas en menos, se tenga por más bienaventurada, y así lo es, si lo lleva como lo ha de llevar, que no le faltará honra en esta vida ni en la otra. Parezcámonos, hijas mías, en algo a la gran humildad de la Santísima Virgen, que por mucho que nos parezca nos humillamos, quedamos bien cortas para ser hijas de tal madre y esposas de tal esposo. Así que si las cosas dichas no se atajan con diligencia, lo que hoy no parece nada, mañana por ventura será pecado venial, y es de tan mala digestión que si os dejáis no quedará solo. Santa Teresa va acumulando argumentos para hacernos comprender que se trata de algo muy importante. Un motivo es que la que no quisiere llevar cruz, sino la que le dieron muy puesta en razón, no sé yo para qué está en el convento. Cualquiera que sea el modo que, según las circunstancias, invite el Señor a la donación de sí mismo, hay que aceptar siempre el llamamiento a darse sin reserva. El que no quiere llevar más cruz que la merecida y rechaza las que cree injustas, ¿cómo podrá aspirar a la perfección? Otro motivo para aceptar la renuncia es que no es posible en ninguna escala de la convivencia humana que las personas se traten con perfecta justicia, de modo que siempre habrá ocasión de ceder en los propios derechos. Los derechos existen, los tenemos realmente, pero también los demás los tienen. La vida humana es una urdimbre de derechos que, por nuestra natural limitación, no siempre son reconocidos, de modo que los unos chocan fácilmente con los de los otros. No es posible darse siempre cuenta de todos los derechos de las personas que nos rodean y tenerlos todos presentes. Además, cada uno de nosotros tiene todo un mundo interior desconocido para los demás, y no se dan cuenta de él sino a través de nuestras escasas manifestaciones exteriores, y por eso no siempre conocen nuestras necesidades, nuestros derechos y las razones que nos mueven a obrar. No solamente no es posible conocerlo todo, pero ni siquiera tenerlo todo presente, y por eso es fácil que con nuestro modo de obrar resulten un tanto heridos los derechos ajenos y que las personas interesadas se sientan ofendidas. Por este motivo, también nosotros, aun sin quererlo, seremos causa con frecuencia de pequeños disgustos para las personas que nos rodean, por no tener toda la delicadeza exigida por sus necesidades o por las circunstancias en que se encuentran. Sería ridículo no tener en cuenta lo limitados que somos en el conocimiento de los derechos ajenos. Y si a nosotros nos sucede esto en relación con los demás, hay que reconocer que tampoco a los otros les será posible hacerse cargo de todos nuestros derechos. Es condición a la que está sujeta toda la humanidad, y sería irracional pretender que en el círculo en que vivimos se tenga perfectamente cuenta de nosotros. Hay que pensar por encima de estas pequeñeces, y no se trata de que no tengamos tales derechos, sino de no exigirlos. No hay que estar siempre alerta para hacer valer nuestros derechos, sino en disposición de evitar posibles colisiones, no dándonos por enterados. Hay que saber suavizar los pequeños roces que trae la vida diaria. Esta es una razón objetiva de la renuncia, pero hay también otra razón subjetiva. Cuando obramos, solemos tener alguna razón válida, un motivo que justifique a los ojos del Señor nuestro modo de obrar. Así puede suceder que mientras uno en su conciencia cree tener razón, los demás, por el contrario, encuentran que se equivoca. Sin embargo, él había procedido con la más recta intención. Con todo, dice Santa Teresa que este es el momento de no insistir en defender la propia razón, preparándonos de este modo para lo que nos exigirá más tarde, el no excusarnos. Queremos santificarnos, y por eso debemos ofrecer al Señor todo a través de estas pequeñeces de la vida ordinaria. En la vida humana,
el derecho de unos debe ceder al de los otros. Si uno no se apea de los propios derechos y los quiere defender, acabará por ofender a los demás. Quien alardea de muchos derechos, acabará por ofender a todos. Jesús y María son modelos apremiantes para aceptar estas renuncias, porque queremos hacernos partícipes de la vida de Jesús y semejantes a María. Termina diciendo Santa Teresa que el dejarse llevar de afán de estima, además de ser falta personal, se convierte en piedra de tropiezo para los demás, que viendo nuestras malas costumbres harán lo mismo, siendo el alcance negativo y limitado, porque el efecto sobrevive a la muerte del causante. En esto habíamos de mirar mucho, para no dañar a las que trabajan por hacernos bien y darnos buen ejemplo. Y si entendiésemos cuán gran daño se hace en que se comience una mala costumbre, más querríamos morir que ser causa de ello, porque es muerte corporal, y pérdidas en las almas es tan gran pérdida que no parece se acaba de perder. Porque muertas unas, vienen otras, y a todas, por ventura, les cabe más parte de una mala costumbre que pusimos que de muchas virtudes, porque el demonio no la deja caer, y las virtudes, la misma flaqueza natural, las hace perder. Concluye este punto, haciendo como contrapartida una descripción elogiosa de la comunidad en la que nadie se preocupa de darse gusto, sino de dárselo al Señor. Esa comunidad, dice, es un cielo. Esta casa es un cielo, si le puede haber en la tierra. Para quien se contenta solo de contentar a Dios y no hace caso de contento suyo, se tiene muy buena vida. En queriendo algo más, se perderá todo, porque no lo puede tener. Y alma descontenta es como quien tiene gran hastío, que por bueno que sea el manjar le da en rostro. Y de lo que los sanos toman gran gusto comer, le hace asco en el estómago. No excusarse. El tercer ejercicio de humildad que Santa Teresa sugiere para fomentar la atmósfera espiritual y crear así un ambiente que favorezca la práctica de la contemplación consiste en no excusarse, no disculparse. Teresa comienza haciendo un acto explícito de humildad, reconociendo que lo que va a decir no es algo que cumpla de ordinario, y centra el ejercicio de la humildad en una práctica bien concreta: dejarse condenar sin culpa. Aunque a veces la clarificación de la verdad hará necesario el defenderla. Dice Santa Teresa que el no excusarse es un signo manifiesto de gran humildad, un ejercicio de esta virtud que ella tanto ama y de la que asegura que trae consigo grandes ganancias porque dispone a la contemplación. Verdaderamente, es de gran humildad verse condenar sin culpa y callar, y es gran imitación del Señor que nos quitó todas las culpas. Y así, os ruego mucho traigáis en esto gran estudio, porque trae consigo grandes ganancias. Y en procurar nosotras mismas librarnos de culpa, ninguna veo, si no es, en algunos casos, que podría causar enojo o escándalo no decir la verdad. Eso, quien tuviere más discreción que yo lo entenderá. Creo va mucho en acostumbrarse a esta virtud, o en procurar alcanzar del Señor verdadera humildad, que de aquí debe venir. Porque el verdadero humilde ha de desear con verdad ser tenido en poco y perseguido y condenado sin culpa, aun en cosas graves. Porque si quiere imitar al Señor, ¿en qué mejor puede que en esto? Que aquí no son menester fuerzas corporales ni ayuda de nadie, sino de Dios. Insiste repetidamente en que la mejor preparación para la contemplación es la humildad, y por eso recomienda que traigan en esto gran cuidado. Con todo, advierte que hay casos en que es necesario, en cierto modo, dar disculpa.
Aquí se ve claramente el gran sentido común de la santa, que a pesar de su generosidad no cae en esa exageración. No quiere que con nuestro modo de practicar la virtud lleguemos a ser molestos a los demás. Por eso, un motivo de caridad podría determinarnos a justificar alguna acción para evitar algún perjuicio, que alguna persona pudiera moverse a indignación o sufrir por ello, o padecer algún escándalo. En estas circunstancias, en que la discreción y la caridad invitan a excusarse, hay que hacerlo con sencillez, procurando no perder el beneficio de la humillación, procurando sacar la mayor utilidad posible y aprovechándose de ella en lo que pueda. Santa Teresa nos da ejemplo personalmente. El día de la fundación del primer monasterio de la Reforma, San José de Ávila, la ordenaron tornar al monasterio de la Encarnación, del que era profesa, y volvió humildemente. Cuando el padre provincial la reprendió, ella no pensó sino en imitar a Jesús en la pasión con el silencio. Fui a juicio, con gran contento de ver padecía algo por el Señor, porque contra su majestad ni la orden no hallaba haber ofendido nada en este caso. Acordéme del juicio de Cristo y vi cuán nonada era aquel. Hice mi culpa como muy culpada, y así lo parecía a quien no sabía todas las causas. Después de haberme hecho una gran reprensión, aunque no con tanto rigor como merecía el delito, y lo que muchos decían al provincial, yo no quisiera disculparme, porque iba determinada a ello. Antes pedí me perdonase y castigase, y no estuviese desabrido conmigo. En algunas cosas veía yo me condenaba sin culpa, mas en otras claro entendía que decían verdad, en que yo era más ruin que otras y que no había guardado la mucha religión que se llevaba en aquella casa, como pensaba guardarla en otra con más rigor, que escandalizaba al pueblo y levantaba cosas nuevas. Todo no me hacía ningún alboroto ni pena, aunque yo mostraba tenerla, porque no pareciese tenía en poco lo que me decían. En fin, me mandó delante de las monjas diese descuento y lo tuve que hacer. Una conducta tan virtuosa llenó su alma de paz y suavidad. El Señor la ayudó, y dadas las explicaciones pedidas, ni el padre provincial ni las monjas hallaron de qué condenarla. Despedidas las religiosas, el superior conversó luego con ella y quedó muy satisfecho de la relación que le hizo, tanto que prometió concederle la licencia de volver a su nuevo monasterio apenas se apaciguase la ciudad. Teresa dio este ejemplo de humildad el mismo día que comenzaba su vida el Carmelo reformado. La imitación de Cristo estimula a la práctica de esta virtud tan importante, y como la humildad no se consigue sino con la humillación, Santa Teresa considera un gran bien ser culpados aun en cosas graves e importantes y condenados injustamente. Otro motivo para no excusarnos se deriva del sentido común sobrenatural. Dice Santa Teresa: nunca oí decir cosa mala de mí, que no viesen que daban cortos, porque, aunque no eran las mismas cosas, tenía ofendido a Dios en otras muchas, y me parecía habían hecho harto en dejar aquellas, y siempre me huelgo yo más que digan de mí lo que no es, que no las verdades. Ayuda mucho traer consideración de lo mucho que se gana por todas las vías, y cómo nunca, bien mirado, nunca nos culpan sin culpas, que siempre andamos llenas de ellas, pues cae 7 veces al día el justo, y sería mentira decir no tenemos pecado. Así que, aunque no sea en lo mismo que nos culpan,
nunca estamos sin culpa del todo, como lo estaba el buen Jesús. Puede ser que a veces nos acusen por cosas falsas y nos reprendan injustamente. Pero cuántas otras veces, a pesar de haber faltado, nadie nos dice nada. Por eso, no está mal una especie de compensación. Conviene aceptar lo uno por lo otro para contrapesar nuestras faltas. Además, dice Santa Teresa que vale más ser acusados de faltas que no hemos cometido que de faltas realmente cometidas. Oh, Señor mío, cuando pienso por qué maneras padecisteis y cómo por ninguna lo merecíais, no sé qué me diga de mí, ni dónde tuve el seso cuando no deseaba padecer, ni a dónde estoy cuando me disculpo. Ya sabéis vos, bien mío, que si tengo algún bien, no es dado por otras manos, sino por las vuestras. Pues ¿qué os va, Señor, más en dar mucho que poco? Si es por no merecerlo yo, tampoco merecía las mercedes que me habéis hecho. ¿Es posible que he de querer yo que sienta nadie bien de cosa tan mala, habiendo dicho tantos males de vos, que sois bien sobre todos los bienes? No se sufre, Dios mío, ni querría yo lo sufrieseis vos, que haya en vuestra sierva cosa que no contente a vuestros ojos. Pues mirad, Señor, que los míos están ciegos y se contentan de muy poco. Dadme vos luz, y haced que con verdad desee que todos me aborrezcan, pues tantas veces os he dejado a vos, amándome con tanta fidelidad. ¿Qué es esto, Dios mío? ¿Qué pensamos sacar de contentar a las criaturas? ¿Qué nos va en ser culpadas de todas ellas, si delante del Señor estamos sin culpa? Oh, hermanas mías, que nunca acabamos de entender esta verdad, y así nunca acabaremos de estar perfectas, si mucho no lo andamos considerando y pensando qué es lo que es y qué es lo que no es. Pues cuando no hubiese otra ganancia, sino la confusión que le quedará a la persona que os hubiere culpado, de ver que vos sin ella os dejáis condenar, es grandísimo. A veces, más levanta una cosa de estas al alma que 10 sermones. Cuando se enciende su sentimiento, Santa Teresa prorrumpe en exclamaciones ardientes y sus reflexiones terminan siempre en un coloquio con el Señor. Después de haber exhortado así a sus hijas, advierte que por lo demás el Señor, si lo cree oportuno, sale en defensa de las personas que no se excusan, como se lee precisamente en el Evangelio a propósito de Marta y María, donde se ve que Jesús tomó a su cuenta excusar a María. Nunca penséis, ha de estar secreto el mal o el bien que hiciereis. Y penséis que aunque vos, hija, no os disculpéis, ¿ha de faltar quien torne por vos? Mirad cómo respondió el Señor por la Magdalena en casa del fariseo, y cuando su hermana la culpaba. No os llevará por el rigor que así, que ya al tiempo que tuvo un ladrón que tornase por él, estaba en la cruz. Así que su majestad moverá a quien torne por vosotras, y cuando no, no será menester. Esto yo lo he visto, y es así, aunque no querría se os acordase, sino que os holgaseis de quedar culpadas, y el provecho que veréis en vuestra alma, el tiempo os doy por testigo. Porque se comienza a ganar libertad, y no se da más que digan mal que bien. Antes pareces negocio ajeno, y es como cuando están hablando dos personas, y como no es con nosotras mismas, estamos descuidadas de la respuesta. Así y acá. Con la costumbre que está hecha de que no hemos de responder, no parece hablan con nosotras. Parecerá esto imposible a los que somos muy sentidos y poco mortificados. A los principios es dificultoso. Mas yo sé
que se puede alcanzar esta libertad y negación y desasimiento de nosotros mismos con el favor del Señor. Santa Teresa asegura que practicada con asiduidad esta actitud de dejarse condenar sin culpa, lleva a ganar una gran libertad, de modo que da igual que digan bien que mal de uno. La persona que no por altivez, sino por virtud, aprende a sobrellevar el que los otros no juzguen bien sus acciones, permaneciendo serena y tranquila, adquiere progresivamente mayor soledad interior y aprende a vivir mucho mejor con el Señor. Quien se cuida de lo que los otros piensan y dicen de él, obrará fácilmente por quedar bien, por no ser interpretado mal o por ganarse la estima ajena, y se turbará por las acusaciones y los reproches. Al no tener libertad de espíritu, no tendrá tampoco soledad interior, que es la soledad verdadera, y perderá el tiempo en estas cavilaciones inútiles. Quien siente la necesidad de obrar solo por Dios, procurará no cuidarse de los juicios ajenos. Cierto que no es fácil. Ya dice Santa Teresa que esto parece imposible a los que somos muy sentidos y poco mortificados, pero que se puede alcanzar con el favor de Dios. La persona ha de aprender a soportar que no la juzguen bien los otros, aun cuando crea haber obrado del mejor modo posible. Así se cuidará simplemente de dar gloria a Dios y no de agradar a los hombres. El lograr vivir solo para Dios depende de esta libertad de espíritu.
afirmaciones de vida de santos y santas, e inspirador ejemplo a seguir para el combate católico de hoy. Le invitamos a conservar la doctrina católica y la verdad depositada por nuestro Señor Jesucristo. Somos Convicción Radio, auténtico catolicismo, por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Convicción Radio.